Buenos días, muchachos. Hoy empezaremos con un tema nuevo que abarca la estructura de la materia y es la tabla periódica. Como objetivo principal de nuestra clase es entender los modelos de organización de los elementos químicos. Antes de iniciar a usar la tabla periódica, conozcamos brevemente cómo fueron sus inicios y cómo el paso del tiempo se transformó en la tabla que conocemos hoy. Este ha sido el resultado del aporte de muchos científicos y que han ayudado a el modelo que actualmente conocemos. Por ejemplo, en 1817, Dobereiner organizó los elementos en grupos de 3. La masa del elemento central era la media de los elementos extremos. Por ejemplo, en el litio, sodio y potasio, el sodio era el elemento central y aquí se sacaba, con respecto a este, se sacaba la media de los dos elementos anteriores. Eran conocidos como las tríadas. En 1862, Champ-Chartois habló sobre una curva helicoidal, el cual colocaba los elementos químicos por orden creciente de masas atómicas. A partir de esto, observó que las propiedades se repetían en cada 7 elementos. En 1863, Newlands clasificó los elementos en 7 grupos, cada uno de los 7 elementos por orden creciente de masas atómicas. ¿Qué observó él? Él observó que las propiedades se repetían cada 8 elementos, por la que denominó ley de las octavas. ¿Por qué lo nombró así? Por la similitud de las escalas musicales como se ven aquí. ¿Listo? Él clasificó los elementos en 7 grupos, pero veía que se repetían por cada 8 elementos. Mendeleev y Meyer en 1869 clasificaron elementos de forma análoga y de manera independiente sin conocer el trabajo del otro. La tabla de Mendeleev, que fue el que tenemos aquí en nuestra parte izquierda, se publicó antes que la de Meyer. Esta se ordenó en filas y columnas por orden creciente de masas atómicas, como lo vemos aquí. En la misma columna los elementos tenían las propiedades químicas similares. Se dejaron lugares libres, como los que tenemos acá abajo, para los elementos que aún no se habían descubierto. En 1914, Moseley hizo un estudio de espectros de rayos X y determinó el número atómico de los elementos y decía que tenían propiedades similares de acuerdo al número atómico como iba avanzando. Sieber en 1950 se ganó un premio Nobel de Química por extraer los elementos actínidos, velos aquí, la serie de actínidos de un grupo aparte de la tabla periódica, que son los que se encuentran en la parte de abajo, las dos líneas que se encuentran en la parte de abajo de la tabla periódica. Y el elemento 106 pues lleva su nombre en honor a este científico. ¿Cómo se clasifica? La tabla periódica está clasificada de acuerdo a la organización y a la distribución de los elementos químicos conforme a la configuración electrónica, conforme a sus propiedades y conforme a sus características. Tiene como función principal establecer el orden específico agrupando los elementos químicos en función creciente de su número atómico. Este es denominado Z y de acuerdo a las propiedades de cada uno de los elementos, no solamente su número atómico, sino que también se tiene en cuenta punto de fusión, punto de ebullición, peso atómico, valencia y todo eso. Los elementos, aquí como lo vemos, son 118 elementos que tiene la tabla periódica, pero estos se representan por símbolos químicos, los cuales son signos abreviados que se usan para identificarlos y provienen de los nombres de los elementos. Los nombres de estos elementos se relacionan con nombres de planetas y también de científicos o de lugares. La gran mayoría pues se derivan del nombre del latín o el griego de ese elemento.
Cada símbolo se escribe en letra mayúscula, como lo vemos aquí abajo. En la primera la letra es mayúscula inicial. Para diferenciarlo de los demás, se le agrega una letra minúscula al que le sigue, una letra minúscula relacionada con el nombre del elemento. ¿Listo? Por ejemplo, aquí tenemos fermio, que es un elemento de la tabla periódica, borio, que es reconocido como el de boro, laurencio también. Cada uno de estos es dependiendo del elemento químico que se encuentra en la tabla periódica. Ahora bien, ¿cómo está estructurada la tabla periódica? Pues en su estructura está formada por 18 columnas. 8 columnas, que son las más largas, que están denominadas como grupos o familias identificadas con la letra A. Tienen los elementos principales o los representativos, los más conocidos como representativos. Las dos columnas de la región izquierda, que son las que se encuentran a continuación, contienen átomos cuya configuración electrónica termina en el subnivel S y está ubicada en el grupo 1A y 2A. Su terminación es en el subnivel S. Las columnas, las 6 columnas de la región derecha, que son las que se encuentran aquí, contienen los átomos cuya configuración electrónica neutro terminan en el subnivel P, ubicando a los grupos 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. En la región intermedia, que es la que estamos viendo aquí, se encuentran los 8 grupos llamados B, grupos B de burro, B, conformados por elementos de transición organizados en 10 columnas, ya lo ven aquí, en columnas cortas. La configuración electrónica de sus átomos neutros terminan en el subnivel D. Ahora bien, los elementos de transición interna, que son los que se encuentran ubicados en las dos filas en la parte inferior de la tabla periódica, tienen una configuración electrónica de sus átomos neutros terminando en el subnivel F. Ahora, la tabla periódica está organizada, ya conocimos los grupos, que fue lo que dijimos anteriormente, y está organizada también por periodos, que son las líneas horizontales. Los grupos son los verticales y de esta manera las líneas horizontales. Está formada por 7 grupos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 periodos, correspondientes a los 7 niveles de energía. 3 periodos, los 3 primeros periodos que son cortos, como los ven, los 3 primeros son cortos. Los 2 periodos que son largos y los últimos 2 periodos más son extra largos. ¿Listo? De esta manera está organizada la tabla periódica, como lo hemos explicado, y la historia que presenta. Ahora bien, vamos a hacer una actividad y deben darle clic en el segundo punto de allá de la instrucción del Classroom y ahí se va a encontrar la actividad. Deben hacerla a mano y deben subirla a la plataforma. Con esto pueden ayudarse y con las clases anteriores que ya hemos visto. Es una actividad formativa teniendo en cuenta las clases anteriores y con lo que hemos visto hasta el momento.